Bienvenido, Héctor. Muchas gracias por estar aquí, por permitirnos platicar contigo un rato. Y bueno, queremos hablar un poquito contigo acerca de ti, de lo que haces, de lo que más disfrutas de tu trabajo y adentrarnos un poquito en el tema de lo que hemos vivido en estos meses de la alza de productos en la canasta básica del Estado de México. Y bueno, pero primero, antes de ir a ese tema, cuéntanos un poquito de ti, qué es lo que haces. Al contrario, Ale, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y más apoyar un proyecto educativo. Es algo que me gusta hacer y de repente doy ahí unas cátedras en la UNAM y en algunas otras instituciones que tengo el honor de ser invitado. Pues llevo 15 años en el sector financiero, soy ingeniero en mecatrónica, pero me especialicé en finanzas, sigo trabajando 15 años en finanzas. He tenido varios roles dentro de Banorte, he estado toda la vida en Banorte y ahorita mi última posición soy el responsable del área de inversiones de la banca privada y mi rol es diseñar productos, portafolios y estrategias de inversión para clientes personas físicas. No, qué interesante, muchas gracias. ¿Y qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Pues mira, el tener la oportunidad de ser creativo y de poder diseñar portafolios de inversión y productos a la medida de las necesidades de los clientes, sobre todo en momentos de alta volatilidad con la que hemos vivido el último año a raíz de la pandemia, Ujú. el poder ser dinámicos y lo suficientemente flexibles para crear productos que le puedan dar los mejores rendimientos o buscar los mejores rendimientos para los clientes y obviamente pues también aprovechar para generar ingresos para la institución y que al banco le vaya bien. O sea, como que esa, Ujú, esa mezcla ganar, ganar tanto para los clientes, primero el cliente y después la institución. claro. Oye, y hablando un poquito de esto, de la pandemia y todo lo que hemos vivido en México a raíz de la llegada del COVID-19, pues yo creo que también tiene que ver un poquito con esto, los incrementos de los productos de la canasta básica. Yo creo que lo que los medios dicen es que ha habido incrementos de entre 50 y 70% en los productos. Puede ser como en las frutas y verduras, el huevo o los productos lácteos. Y bueno, yo quiero saber desde tu punto de vista profesional, ¿qué crees que ocasione este incremento? Pues mira, como digo, no soy economista, pero entiendo esa parte y he estudiado, tengo mi maestría en finanzas, que no es economía, pero es finanzas muy parecido. Todo tiene que ver con la oferta y la demanda. A raíz de la pandemia, hubo muchos sectores a los que les afectó fuertísimo, como restaurantes o como centros comerciales, tiendas de autoservicio, pero hay otros sectores que se vieron beneficiados. Al no poder salir a la calle, la gente tenía que comer en su casa. Entonces, eso hizo que pues, compraras más cosas en el súper y también que mucha gente no pudiera ir a trabajar a las fábricas. Entonces, tú sube la demanda porque la gente consume más en sus casas, más que en Ujú. restaurantes, y en lugar de gastar en pues, el cine, el salir a un bar, el salir a un parque o toda la parte que es entretenimiento, se sustituye un poco por el consumo y por la alimentación en casa. Entonces tienes que la demanda sube y luego la oferta baja y la oferta baja en dos aspectos. En cuanto a la capacidad de producción que las empresas tuvieron que cerrar, hubo algunas que dejaron, que el gobierno estableció como actividades esenciales. Sin Ujú. embargo, aún así bajó la capacidad de producción normal, tuvo que bajar un poco y luego la otra es un tema estacional que no tiene que ver con la pandemia, pero sí con el cambio climático. Entonces, un tema de sequías, un tema de inundaciones, eso Ujú. hace que afecte la producción de jitomate, de temas de infecciones en las aves, del huevo, el pollo, etcétera, etcétera. Y eso ocasiona que al final pues, tengas escasez de producto y una sobredemanda del mismo producto y eso hace que tengas presiones inflacionarias. Aunque tampoco, o sea, si nosotros medimos la inflación como el indicador oficial que mide el INEGI o que hace y que publica el INEGI, pues la inflación ahorita sí ha salido del rango del Banco de México, que es 3% más menos uno, está por Ujú. arriba del 4%. Sin embargo, todos consideramos que es un efecto estacional, que es decir, va a ser transitorio y tiene que ver también con que la inflación el año pasado era muy baja. Este año la reactivación económica y que la gente vuelve a tener ingresos, vuelve a tener trabajo y empieza a gastar más, hace que todo empiece a subir.
pero llega un momento en que sube, como ya no sube más, se empieza a mantener y empieza a bajar. Entonces no vemos mayores temas hacia adelante en cuanto a inflación. Y la otra cosa es que cuando tú ves inflación quiere decir que hay actividad económica. ¿Qué es esto? ¿Cómo se relaciona? Ujú. Al decir hay inflación es porque hay mucha demanda de productos y poca oferta de productos. Entonces, al final, como las empresas tienen que surtir esa demanda, contratan gente para poder hacer más productos, para que la gente tenga todos esos productos y eso baje la inflación otra vez. Entonces, es como el engrane de la actividad económica. Cuando hay inflación Ujú. es bueno porque quiere decir que hay crecimiento. Cuando hay una sobreinflación, ahí sí hay que tener cuidado, Ok, pero no estamos en ese punto. en ese caso todavía. Bueno, Exactamente. ¿y tú crees que esta alza de precios es recurrente en nuestro país? ¿Es algo que pasa seguido? Pues no, hay efectos estacionales y tiene que ver mucho con que un alto porcentaje de la inflación, del índice de inflación, tiene que ver con alimentos. Si hay Ujú. algún tema de sequías, de no apoyo al campo, no subsidios al campo o subsidios a algunos alimentos, sí podría haber inflaciones altas, pero no es algo que suceda. De hecho, en los últimos 15 años la inflación de México se ha mantenido bastante estable. Hemos tenido años con 2.5% de inflación y años con 6.8%, como después de la crisis de 2009, que es el Mm, punto más alto de inflación que hemos tenido, y ahorita andamos como en 4.8%. ok. Bueno, y evidentemente creo que esto nos afecta a muchos y sobre todo por lo que dices, ¿no? Porque estamos en casa y pues es lo que hacemos, consumir aquí todo y hacer de comer nosotros. Y tú dinos desde tu punto de vista, ¿tú crees que también te has visto afectado por este aumento de los productos? Pues mira, y ahora viéndolo desde el lado personal, a ver, estábamos hablando de la inflación oficial, que el dato de la inflación oficial es 4.6, 4.8 en números ahí aproximados, Ujú. pero después es la inflación real o la inflación personal, y esa inflación tiene que ver con el consumo de otro tipo de productos, como gasolina, como si te vas a comprar un coche, si te vas a comprar una tele, las colegiaturas, etcétera, etcétera, que esas no están dentro de la canasta básica de los productos de inflación o de las métricas tradicionales. Y esa ha subido de forma mucho más importante. Entonces, en términos generales, pues sí nos vemos afectados. Si consideras que los sueldos normalmente se actualizan con la inflación general, que es un Ujú. 5%, un 4.8%, pero tu inflación real es más o menos es de 3 veces eso, es como 15%. Entonces, eso hace que tu capacidad adquisitiva disminuya en el tiempo. Ujú. Ok. Y se dice que, o sea, las últimas noticias han dicho que esto también es causa de la gasolina, o sea, los que trabajan en el mercado, los agricultores, hablan de el aumento de la gasolina y entonces que a ellos les cuestan más caros los fletes y transportar las frutas, verduras y el huevo y todo esto se les complica más. ¿Crees tú que sí tiene que ver? Sí, sí, es algo obvio, pero es un efecto de una sola vez. Y ahorita te lo explico, es lo mismo que te decía de un tema estacional. Entonces, tú cuando subes los precios, cuando te suben la gasolina, a menos que empiece a subir la gasolina de forma constante, la inflación también sigue sube, 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 sube. Pero si te suben los precios de la gasolina una sola vez, tú lo que haces es ahora decir, el gasto de mi flete va a subir en tantos pesos al mes. Y eso se va a seguir manteniendo. Entonces, tus precios tú los subes 10%, pero los subes una vez 10% y luego los mantienes. Entonces, Ujú. sí tienes una afectación, pero esa afectación no es sostenible en el tiempo. Te afecta una sola vez, que fue cuando pasaban los famosos gasolinazos, y Ajá. después ya no te vuelve a pegar, porque ya lo tienes en el precio. Y la inflación, acuérdate que se mide como el cambio en el precio. Si el cambio sigue subiendo, es decir, sigue aumentando de precio, pues el cambio sigue siendo positivo e incremental. Si tú lo cambias una sola vez, es lo mismo el efecto base que te decía ahorita. El año pasado la inflación era baja, estábamos en 3% más o menos, ahorita está en 4,5% por estas alzas. Pero si tomamos Ujú. los precios de hoy en 12 meses, la inflación va a volver a estar baja porque ya no siguen subiendo tanto los precios, se mantiene. Entonces es un efecto, se llama efecto base y efecto de una sola vez. Ok, perfecto. Qué interesante. Y bueno, si quieres ya para cerrar la entrevista, tenemos una última pregunta.
¿Crees Claro, que este incremento de precios se puede prevenir o se puede evitar de alguna forma? pues no, no técnicamente. O sea, la inflación es una variable económica que se mide en todo el mundo. Hay países que tienen una inflación más baja porque son países desarrollados y eso quiere decir que ya tienen estabilidad en sus cadenas de producción. Y la demanda también ya están, son países que se llaman desarrollados porque ya están mucho más estables. En un Ujú, país emergente donde hay más demanda, esto hace que la inflación normalmente sea mayor y que se mantenga siempre en 4 o 5%. Entonces, es una de las variables que miden los bancos centrales. Hay bancos centrales que tienen como política monetaria controlar la inflación o controlar el crecimiento económico o las dos. Estados Unidos, por ujú, ejemplo, mide las dos, es control la inflación y control el crecimiento. Y existen políticas monetarias, pues, no que se puedan prevenir, pero que se puedan corregir. Pues lo que ujú, hacen es aumentar el dinero en circulación o las tasas de interés para que la gente en lugar de gastar ahorre y con eso bajas la inflación. Si tú sabes que el banco te va a pagar ok, mucho por tus ahorros, pues en lugar de gastártelo en el cine, mejor lo ahorras. Entonces eso baja ujú, la inflación. Y viceversa, cuando la inflación está muy baja, lo que quieres es que la gente gaste para reactivar la actividad económica, entonces bajas las tasas de interés del banco para que la gente diga, pues el banco no me paga nada, mejor me lo gasto. Entonces te lo gastas y generas inflación. Entonces es algo natural, algo que no es malo, no es bueno ni malo, hay que saberlo manejar en el tiempo y dependiendo del momento económico del país como tal, no hay un número mágico para cualquier país, todo depende de la situación económica. Por ejemplo, ahorita una inflación alta es buena porque quiere decir que el país se está recuperando de una crisis que venimos arrastrando desde hace ujú. 12 meses. Entonces, tener una inflación alta no es mala. Tener una inflación baja tampoco necesariamente es mala. Si tienes una inflación muy baja por mucho tiempo o negativa, esa sí es mala. Y vemos el Ok. caso de Japón. ¿Por qué? Porque si tú sabes que los precios no nada más no suben, se mantienen o bajan, tú pospones decisiones de compra. Y si sabes que la tele te va a costar 100 pesos más barata en un mes, pues mejor te esperas un mes. Y si no la necesitas, hasta te esperas un año. Eso es lo que llega a pasar en algunos países. Y o sea, la deflación o la inflación negativa, eso sí es un efecto muy malo para las economías porque hace que no crezcas. Ok. Bueno, entonces no es mala. Aquí el reto, como tú dices, es saber manejarla y manipularla, ¿no? Es más que manipularla, pues llevarla hacia donde le convenga al país. Porque sí, la palabra manipulación un poco fuerte. Ok, perfecto. Muchas gracias, Víctor, por tu tiempo y la verdad es que estuvo súper interesante y ya te compartiremos después cómo queda al final. Muchas gracias por tu tiempo, por tu expertise y pues esperamos verte pronto. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Yo soy Alejandra Márquez y esto es ACF Noticias. Al contrario, Ale, un placer estar con ustedes. Que estén muy bien y saludos a todos. Gracias.